Pueden sentarse, por favor. Tenemos hoy en el Evangelio un Evangelio muy importante y me parece a mí, en mi parecer, muy bonito y muy profundo para reflexionar. Yo quisiera tres cosas decir en esta homilía. La primera, hacer una lectura del Evangelio desde el punto de vista del discipulado. ¿Qué significa ser discípulo? Y hacerle esa pregunta al Evangelio del día de hoy. ¿Cómo desde ese Evangelio que está en el capítulo 15, entre otras cosas, versículo 1 al 8, podríamos responder a la pregunta ¿qué significa ser discípulo? Es decir, ¿qué significa ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa, si ustedes quieren también ser cristiano, ser seguidores de Jesucristo? ¿Qué significa propiamente ser cristiano? Con el Evangelio podríamos responder de manera sencilla que el discípulo es aquel que asimila o integra en su vida a Jesús y al Padre, o si se quiere, que permanece en el Padre y por tanto también en Jesús. Recuerden, la vid es Jesucristo y también Jesucristo dice quien permanece en él, permanece en el Padre. Entonces, el discípulo es aquel quien permanece en el Padre y en Jesucristo. Ahora bien, ese verbo permanecer, bien interesante, y allí quisiera yo reflexionar el primer punto. Menein es el verbo en griego. Permanecer, lo que se traduce por permanezcan, esa invitación de permanecer, en griego es menein. Y hay en el Evangelio de San Juan ciertos lugares donde se utiliza el mismo verbo. En el capítulo primero, cuarto, sexto, octavo y en este capítulo. Yo quiero referirme al capítulo primero, donde también se utiliza el verbo menein y en qué contexto se utiliza, y me parece que ahí podríamos mirar cómo entender eso de ser discípulo, cómo entender eso de permanecer en Jesucristo. Está en el capítulo primero, versículo 38. Ya finalizando el capítulo. ¿Cuál es el contexto? San Juan el Bautista está con sus discípulos y San Juan el Bautista le dice a sus discípulos, mire, señalando a Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos van a preguntarle a Jesús, le hacen una pregunta, la siguiente, versículo 38. ¿Qué buscan? Bueno, pero primero Jesús pregunta, ¿qué buscan a los discípulos de Juan el Bautista? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? El verbo vives pareciera que no tiene nada que ver con permanecer, pero en griego es menein, es el mismo verbo. En este contexto se traduce como menein, como vives. No traduce la Biblia de Jerusalén donde permaneces, ¿sí me hago entender? Sino donde vives. Por tanto, el verbo menein también tiene el significado de donde se vive, el lugar donde se vive, si ustedes quieren. ¿Qué le dice Jesús luego de que ellos le preguntan dónde viven? ¿Dónde vive, perdón? Dice, vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Es decir, estuvieron con el Señor. Continuemos entonces con qué significa ser discípulo. Decía yo que significa permanecer en Jesucristo. ¿Y cómo se puede entender permanecer en Jesucristo? Si seguimos con el significado del capítulo primero de vivir, dónde vive, es decir, dónde habitas, cuál es el lugar de su residencia, podríamos decir que menein también puede significar hacer la casa con el Señor, es decir,
hospedarse en la casa del Señor, si se quiere. Tiene ese significado, esa connotación de hospedarse en la casa del Señor, es decir, de permanecer en la casa del Señor. O si ustedes quieren también, de hacernos los invitados a la casa del Señor. Ahora recuerdan, desafortunadamente no lo busqué, se me viene a la memoria, en el Apocalipsis, al inicio del Apocalipsis, no recuerdo exactamente el capítulo, desafortunadamente, no sé si es 3:20, me parece que es Apocalipsis 3:20, si mal no estoy, ahora voy a mirar, 3:20, quizás sí. Yo tengo, 3:20, vea, me estoy acordando, no me estoy envejeciendo tanto como creía, sí es 3:20. Mira lo que dice, es Jesucristo hablando, es una de las cartas, al inicio del Apocalipsis hay 7 cartas que se envían a 7 iglesias, esta es una de esas cartas, y le dice, no recuerdo a cuál iglesia, venga a ver, bueno, no importa la iglesia, le dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Menein entonces es permanecer, es entrar a la casa del Señor. Aquí se hace la imagen inversa, es el Señor intentando entrar a la casa nuestra, es decir, intentando ser el invitado. Propiamente es el Señor el que hace el primer paso, es Él el que hace el paso de invitarnos a entrar a su casa. La imagen es bonita porque es propiamente el permanecer, tiene que ver con el dejar al Señor que entre en nuestra casa. Si se quiere, es permitirle al Señor que entre a nuestra casa. Mira que estoy a la puerta y llamo. Es decir, es como el Señor deseando de entrar, de hacerse uno con nosotros, de permanecer, de menein con nosotros, es decir, de habitar, al contrario de San Juan, que son los discípulos que le preguntan ¿dónde vives? Y ellos van y están con él el día completo. En este caso, según el Apocalipsis, es el Señor intentando decirnos a nosotros dónde vives y pidiéndonos que le dejemos entrar a nuestra casa. Es decir, un deseo de entrar y cenar. Recuerden que en la Biblia cada que hay una comida hay intimidad. Uno no se sienta a la mesa con todos, sino que se sienta con quien tiene cierta cercanía. Es intimidad. Eso es entonces ser un discípulo, un seguidor de nuestro Señor. Sencillamente permanecer, habitar con el Señor, estar en la casa con el Señor, o, visto desde el otro punto de vista, permitir que el Señor entre a nuestra casa y darle la bienvenida de Jesucristo a nuestra casa, que Él esté en nosotros. Ahora bien, 3 cosas, no sé si lo dije al principio, quisiera decir. Esa es la primera. Con el Evangelio de hoy podríamos responder a esa pregunta: ¿qué significa ser discípulo? Ahora bien, la segunda, el segundo punto: ¿cómo o qué pasa en la vida del discípulo? Y digo qué pasa porque este segundo punto es una cuestión que es interior, no se ve. Pero hay otro que es el tercero, que me parece a mí que sí es más visible. Entonces hay un resultado interior, si ustedes quieren, de ser el discípulo del Señor, de permitirle al Señor que entre a nuestra casa. Hay una cosa interior que pasa y no la vemos, solamente puede sentirla quien hace la experiencia de permitir al Señor que entre a su casa o de entrar a la casa del Señor, como ustedes quieran. Las 2 imágenes son válidas, ¿no? San Juan es más bien los discípulos yendo a donde el Señor, y el Apocalipsis es el Señor yendo a la casa de nosotros, intentando entrar a nuestra casa. ¿Cuál es el resultado entonces interior de ese discipulado o del ser discípulo de nuestro Señor? Hay una comunión
íntima con el Señor. Hay un conocimiento íntimo del Señor. Quien es discípulo del Señor entonces empieza a tener una relación íntima con Él. La Biblia habla a veces con el verbo conocer, conoce al Señor. Es muy importante y los evangelios, no solo San Juan, sino también los apócrifos, se me escapa, San Marcos y los otros, también hablan de conocer al Señor. De hecho, cuando San Pedro proclama que Jesucristo es el Mesías, no recuerdo si es cuál de los evangelistas dice que ese conocimiento no se lo ha dado ningún ser humano, sino que es revelado por el Padre que está en el cielo, dice Jesús. Es decir, el conocimiento del Señor no es un conocimiento que se adquiere en libros, como podríamos estudiar, siempre lo digo yo, geografía. Tenemos el conocimiento, no necesitamos ir y no necesitamos escalar la montaña del Everest para saber qué es una montaña. ¿Sí me hago entender? Eso lo leo, bueno, también lo podemos ver por televisión. Yo sé que existe y que es la más alta, ¿no? Hasta ahora, o hasta donde yo me acordaba, ¿no? ¿Esa es la más alta? ¿Cierto que sí? Bueno, ese conocimiento no supone una interacción con el Everest, da igual, pero el conocimiento del Señor sí. Entonces, el discípulo es, por habitar con Él y tener una vida íntima con Él, lo conoce. Pero el conocimiento es un conocimiento experiencial, conocimiento del que podemos hablar más para utilizar una analogía o una imagen, el conocimiento que tenemos con otra persona. Es similar. El Señor lo conocemos entonces de esa manera íntima. Y entonces, propiamente esa es la fe. Quien tiene fe es quien propiamente conoce al Señor e incrementa su conocimiento al Señor, por decirlo así, porque la fe, más que incrementarse, crece, se fortifica, se hace más fuerte y vivaz, más viva, en el sentido de viva. Ese es el resultado interior. Pero también hay un resultado exterior, y es que quien vive con el Señor, tiene una vida íntima con el Señor y lo conoce por la fe, pues tiene que actuar dependiendo de ese conocimiento. Es decir, hay un actuar, hay una manera de vivir, hay una manera de comportarse. Y entonces eso es lo que dice el Evangelio del día de hoy, da muchos frutos. Ahora bien, ¿cuál es el primer fruto o el más importante de los frutos? Y digo el más importante porque podrían ser muchos. A mí me parece que en la segunda lectura nos da, si no el más, yo creo que sí es el más importante, el amor. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo. Esa es la fe. Ese es el resultado interior que no se ve, pero que tiene una repercusión en la vida práctica, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Entonces, el amor, que es el cómo relacionarnos con nuestro semejante. Ese es el resultado exterior, el amor, en toda nuestra vida, en todo nuestro actuar. ¿Cómo voy yo a entrar en relación con el otro? Que es propiamente amándolo. Y allí nos damos cuenta si somos discípulos del Señor. Si ustedes quieren tomar una medida del discípulo, esa es la única medida que es visible, ¿sí me hago entender? Porque lo otro es muy interior y es difícil yo que sé cuánta fe tiene alguien, eso no es difícil medirlo. Pero el resultado exterior es el amor, es decir, cómo la persona se comporta y sobre todo cómo se comporta con el otro, si es amándolo, si es de manera misericordiosa, si es perdonando. Ahí nos damos cuenta quién es discípulo del Señor y quién no es discípulo del Señor. Pidámosle entonces al Señor en esta Eucaristía que esas tres cosas sucedan en nosotros, que nos llamamos discípulos del Señor, que
permanezcamos, es decir, que habitemos en la casa del Señor, por decirlo así, o que le permitamos al Señor que habite en nuestra casa, primero. Segundo, que nuestra fe, es decir, el conocimiento íntimo del Señor, se vea cada día más acrecentado, es decir, que crezca nuestra fe. Ese es el resultado interior. Y tercero, que nuestro amor por el prójimo se haga cada vez más visible, porque no es fácil amar al prójimo, sobre todo si lo hacemos como dice la palabra de Dios, que es amar al enemigo. La palabra, y quiero cerrar con esto, dice claramente: ¿qué de extraordinario tiene amar al que me hace el bien? ¿Qué de extraordinario tiene amar al que me cae bien? Pues eso todo dice, sigue la palabra diciendo, hasta los paganos lo hacen, es decir, hasta los que no creen hacen eso, ¿no? Para hacer eso usted no necesita ser cristiano. ¿Sí me hago entender? Cualquiera puede amar al que le cae bien. Eso no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario en la vida cristiana es amar al enemigo, dice la palabra de Dios. Bueno, yo no voy tanto al enemigo, sino al que no me cae muy bien, pues yo lo intento suavizar un poquito. Yo no voy hasta que amar al enemigo, sino amar al que no me cae muy bien, pues para suavizarlo un poco. Eso es lo extraordinario. Ahí se mide el discipulado, ahí se mide quién es cristiano. Pidámosle entonces que eso pase en nuestra vida y que podamos nosotros cada vez progresar más en el conocimiento del Señor y en ese amor al prójimo. Que así sea. Pongámonos de pie y profesemos